ay. ¡Hugo! Leo. Dianita, ¿cómo estás? Ay, qué gusto me da ¿Cómo estás, verte. Dianita? Ay, sí, nada más. ¿Cómo sigues? Ahí lo llevo a Teso. ¡Cúbrase, cúbrase! ¡Cúbrase! ¿Quién es ese güey? Se corta. ¿Qué? Simón. Cúbreme, Leo. Diana. ¿En serio está corta? ¿Cómo la ves? Ese vato está vivo, me tiró un plomazo en el muelle y viene con el ejército. ¿Cómo la ves? Sabemos por qué, pero nos quiere matar. ¡Viene con el ejército! ¡Llevámonos! ¡Fuga! Simón. ¡Mira, vato! No sé cuál sea tu bronca, pero aquí te mato. ¿Cómo la ves? Acuérdate que es tu tío, Ismael. ¡Ah, Simón! ¡Pues me vale madre! ¡Ismael! ¡Sea mi tío! ¡Sea mi sangre! Aurelio nunca te lo va a perdonar. ¿Ah, sí? ¡Escucha! Voy. ¡Fuga ya! Simón, ese vato nos quiere tronar, Diana, ¿entiendes? Piensa en tu jefe. Fuera, dame la mano. ¡Aguas! ¡Vámonos! Leo. ¿Estás bien? Simón. A ese vato lo mató mi jefe. Le mandó su cabeza a Aurelio. Pues ya lo viste, Leo. Lo viste con tus propios ojos. El Chacorta está vivo. Está tu phone, güey. ¿A quién vas a llamar o qué? Aguanta. Ahí tienes. ¿Qué pasó, don Isma? Sí, todo tranquilo por acá. Acá tengo a la señora, sí. Mira, vato, vas a agarrar a Laurita y a mi nena y te vas a pelar para México. Me vale madre que Laurita se ponga rejega. Tú te la llevas, ¿ok? Hola, señor, pues a ver cómo le hago. Pues ya sabe usted cómo es la señora, pues. Es una perra orden. ¿Oíste? Es lo que te digo. Ah, bueno, señor. Ahí le aviso. Laura. Camilleros, por favor. Laura, la doctora Laura. Camilleros. Acabo de colgar con él, señora. No, por mi favor, amor, ya me tengo que ir a entiéndalo. trabajar. Es que no son los dioses del señor, por favor, entiéndalo. Y no pienso moverme de esta casa y no voy a salir corriendo de este país. Señora, si don Ismael me dijo algo es porque él lo piensa. Sí, nos tenemos que ir. ¿Y a dónde? ¿Y quiere que yo deje mi vida en el hospital y todas mis obligaciones? ¿Solamente por sus caprichitos? No, Memo. A ver, espérame. ¿Bueno? Disculpe, doctora Laura. Hay una emergencia en la clínica. Hay un hombre herido. ¿Dónde lo encontraron? Ya voy para allá. Vámonos, ¿Qué va a hacer, Memo. por favor, Vámonos, señora? por favor. Entienda que no puede Memo, salir. manejas Me va a tú, comprometer manejo yo. con el señor. ¿Qué quiere que haga yo, por favor? ¿Vas a Señora. entrar? ¿Vas a entrar? Caramba. Memo, ¿vas? Hicimos lo que teníamos que hacer. Ya el Memo se va a encargar de sacar a la Laurita de Costa Rica y todo va a estar bien, primo. Andamos, pues. Pues hay algunas cosas que por ustedes andar corriendo todavía no saben. A ver, pues, suéltala. El cabo está vivo. ¿Qué? Patrón. Teris, acá está el encargo que pidió.
Ah, la pijama de madera. Esto es lo que faltaba para que no olvidemos al desgraciado que nos causó tanto dolor a esta familia. ¿Qué, Ipa? El fin de una época dura, mijo. El fin de un enemigo que por más que quiso no pudo con nosotros. Yo sí me di el gusto de coserle a plomo a ese perro después de todo lo que le hizo a mi familia. Ninguna venganza va a ser suficiente tratándose de esa infeliz. Ah, pero el placer que yo también sentí vaciándole el arma encima, eso no tiene precio. Y esto que hay aquí adentro es un recordatorio para que nunca olvidemos lo fuerte que somos los Casillas. ¿Cómo que el cabo está vivo? Si yo personalmente me encargué de coserlo a plomo junto a la felina y el Aurelio, ¿de qué me estás hablando, Leo? ¿Que esto ya es tierra de zombies o qué pedo? El que ustedes creen que mataron, pues no era. ¿Cómo que el que ustedes creen que mataron? ¿Qué me hablas, Leo? Yo sé que es difícil de creer. De hecho, esta avioneta es de él, es del cabo. Ah, sí, ¿por qué la tienes tú o qué? ¿Nos tendiste una trampa, Leo? Tranquilo. No es lo que estás pensando. Déjenme explicarles, ¿sí? Pues explica bien. Para que me entiendan mejor, tienen que saber que Elizabeth Cordero, la esposa de mi papá... Ya sé quién es tu madrastra, ¿qué tranza? ¿Qué onda con ella o qué? Pasa que dejó la vida que tenía en Europa para regresar a reclamar lo que era de mi jefe. Memo, por favor, sal, déjame trabajar. ¿Qué pasó? Llegó herido, apenas pudo pedir ayuda y se desmayó. Esto hay que tratarlo ya. Necesita sangre de inmediato. Por favor, hagan las pruebas cruzadas. Pero vamos, yo me voy a cambiar. A ver, entonces, ¿cómo está el rollo? Vamos a aterrizar en el rancho de uno de nuestros peores enemigos, vato. El cabo está en Culiacán, no en Colombia. Y aparte, ¿quieres que hagamos negocios con la esposa del Chema? Ella no representa ningún peligro. Hasta hace una semana modelaba en Europa. Estás re loco, güey. Elizabeth y el parcero se van a ir en contra del cabo y del gancho. ¿El gancho quién es ese güey? Un vato que regresó a Culiacán para poder hacer todo. Primero lo del Chema, pero luego sigue con lo de ustedes, eso seguro. Ese vato puede ser el mismo perro que nos la aplicó en el puerto, primo. Pues yo no soy tu primo. Pero ya no quiero aterrizar en tierra de enemigos. Como que no me siento cómoda. Yo tampoco me siento cómodo. Tenemos que estar bien truchos, vato. Y además no podemos confiar en nadie que tenga que ver con ese perro del cabo. Pues no tienen muchas opciones. Hay una circular roja de la Interpol. Les quitaron las propiedades. No tienen acceso al dinero, no pueden contactar a su gente. Y con todo eso, Elizabeth y el parcero te reconocen como el heredero de Aurelio Ismael. Por eso se quieren aliar con ustedes. Entiendan que ahora mismo los Chemas y los Casillas, pues tenemos un enemigo en común. Yo no voy a aterrizar en las tierras del cabo. ¿Y entonces qué piensas hacer? Lo mejor es que se quede recostado. Necesita descansar. ¿No puede decir cómo se llama?
Julio. Julio Esparza Nava. ¿Mexicano? Hey, ¿Sabe por qué está aquí? pues creo que trataron de asaltarme. Me defendí y ya no recuerdo más. Seguro se desmayó, porque perdió mucha sangre. La herida que tenía en un costado era muy profunda. Tuvimos que suturarlo y realizarle una transfusión. Tiene muchas heridas en el cuerpo. Se ve que no es la primera vez que aguanta un dolor de esos. Doctora, yo trabajo en el campo. Y ahí desde morritos nos enseñan a curtirnos. Nos queda de otra. La herida que tiene es muy extraña. No entiendo cómo le hicieron eso con un cuchillo. ¿Cuántos tipos lo atacaron? 2, 3. No lo sé, todo fue tan rápido. ¿Y traía dinero o por qué cree que lo asaltaron? Con cuidado, con cuidado. Ay, doctora. Yo ni siquiera tengo que caerme muerto. Si vine a Costa Rica es porque me ofrecieron un jale. Pero pues todo era mentira. Seguro eran los narcos reclutando a su gente. Pero ¿qué le digo a usted si ya sabe de todo esto que no? ¿Y por qué cree que yo sé cómo se maneja el narco? Por su acento. Usted es mexicana, ¿que no? Oiga, ¿y por qué tanta pregunta